Les voy a pedir que abran sus Biblias nuevamente en Efesios, hasta donde ahorita vamos, Efesios capítulo 3. Y en esta ocasión, hermanos, la enseñanza lleva por nombre, el nombre que estábamos tomando la semana pasada son las causas legítimas de la oración. La primera de ellas, de estas causas, era para que Dios mismo nos concediera en este caso un corazón, hermanos, un corazón en donde las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos en el hombre interior por medio de su espíritu. Y esto es lo que estábamos viendo hace 8 días, hermanos. Que realmente podamos orar porque entre la iglesia, entre nosotros, puede haber hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, adultos, que sean transformados realmente por la palabra de Dios. Que en sus corazones, hermanos, se vea realmente la obra de Cristo en sus vidas. Y decíamos toda esta enseñanza de hace 15 días, que nos referimos a personas regeneradas, personas transformadas, cambiadas totalmente por la palabra de Dios. No que solo tengan emociones, no que solamente tengan buenos afectos, buenas intenciones, sino que todo eso, hermanos, esté gobernado por la palabra del Señor. Ahora, en esta mañana, hermanos, el título de la enseñanza es la permanencia de Cristo en el corazón de los creyentes. Y vamos a ir viendo por qué, hermanos, porque a veces el hombre o el cristiano ha creído que solamente presentar a Cristo una sola vez en la vida de la persona y que la persona simplemente haga una petición de buena intención en ese momento es suficiente para poderlos llevar a los pies de Cristo. Pero Pablo nos está enseñando en este segundo texto, hermanos, del capítulo 17 al versículo 19, que no solamente basta con presentarles y hablarles de Cristo, sino que Pablo va a pedir que Cristo habite por la fe en los corazones de los creyentes. Y es muy diferente a que nos hablen de Cristo, a que realmente Cristo esté morando en nuestros corazones. Hermanos, les voy a pedir que de favor leamos Efesios capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. Dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Padre, estamos ante ti, Señor. Ahora, Dios, concédenos la gracia para poder mirar tus escrituras y Cristo, Señor, sea formado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues como decíamos, la segunda causa por la que el Espíritu Santo está llevando a Pablo a podernos enseñar a nosotros es a poder interceder en la vida de la iglesia. Y esta segunda causa, hermanos, es lo que dice Pablo en el versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Estas palabras, hermanos, son las que nosotros en nuestras reuniones de oración son causas legítimas por las que debemos de pedir, para que realmente Cristo habite en los corazones de cada uno de los que nos reunimos. Para ello, el Señor nos ha puesto como ejemplo precisamente la intercesión de Pablo que hace por la iglesia de Éfeso. ¿Sale? Él está orando, recuerden, en ese momento está escribiendo y la carta se la está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Pero esta última parte doctrinal que él está enseñando está cerrando con una petición de oración. Y él no está pidiendo, hermanos, cualquier cosa. Él está pidiendo riquezas espirituales para los creyentes.
Riquezas espirituales, hermanos, que no las puede dar el hombre. Que el hombre está prohibido, que no puede forzarlas a poder hacerlas. Aquí es solamente la mano de Dios sobre de ellos, la voluntad de Dios. Es poner y tomar a mi hermano y ponerlo en las manos del Señor y decirle, hermano, que Dios te bendiga, conforme a las riquezas de su gloria, para que habite Cristo en ti y te fortalezca en el hombre interior. Y esta segunda es para que Cristo también habite por la fe en tu corazón. Y hay algún hermano que pueda decir, oye hermano, sí, pero pues acuérdate que también tengo necesidades y demás. No, dice Pablo, para que Cristo sea totalmente formado en ti. Porque una vez que esto pasa, su mente, su corazón, hermano, es transformado. Y lo va a llevar a mirar lo que realmente es eterno. Lo que podemos notar es cómo esta parte del texto va a secundar totalmente a la primera petición. La primera petición, dijimos, es para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es la primera petición. Una vez que el hombre interior es transformado, dijimos, por el poder de Dios, ahora se vuelve necesario que sea uno el que habite en el corazón renovado del creyente. Ya ha sido transformado, el Evangelio le ha alumbrado. El Evangelio lo ha despertado, pero Dios no solamente termina su obra con eso, sino que ahora va a hacer que uno habite dentro de este corazón que ahora está limpio. ¿Recuerdan ustedes la parábola donde nuestro Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos que una vez expulsado el demonio, el lugar, el corazón queda limpio, atento para poder recibir? Dice, pero si no hay nadie ahí, ¿qué va a hacer el demonio? Va a volver y va a volver a habitar. Es necesario que alguien esté en este corazón. Y es lo que Pablo nos está enseñando. Ahora se vuelve necesario, dijimos, que uno habite en este corazón. Y es un corazón que ya ha sido renovado, que ha sido transformado. Las Escrituras son claras y contundentes. El único aceptable para Dios en ocupar un lugar que Él mismo ha preparado es su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si una vez que el creyente ha sido transformado, ha sido renovado, pero esta transformación se debe a causas terciarias, en este caso, a causas secundarias que no sea Cristo, entonces no hay realmente una transformación. Tiene que estar Cristo en ese lugar para que Cristo sea el que ahora habite en este corazón, en el centro de las emociones de la persona, en todo su ser, en su alma, para que sea transformado y llevado cada día conforme al ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es lo que nos está diciendo, para que habite Cristo. Ya está el corazón perfecto, ahora necesitas a alguien ahí. Y ese lugar está exclusivamente aceptado y preparado por Dios, y Dios mismo te va a dar la respuesta de quién debe de estar ahí, y dice, Cristo es el que debe de estar ahí. Nadie más. No nuestros propios pensamientos y Cristo, no lo que nosotros creamos y Cristo, no lo que imaginemos y Cristo. Es Cristo y lo que Él demanda. Y así en este acto, hermanos, se da nuestra obediencia. Una vez que la iglesia de Éfeso fue animada a pedir por verdaderos creyentes en Cristo, ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les instruye a que oren para que Cristo permanezca en la vida de estos mismos creyentes. Era lo que decíamos al principio. Una vez que pasa esto, ahora les dice, ahora anímense unos a otros para que Cristo permanezca en ustedes. Para que Cristo realmente esté en sus corazones. Esta petición, hermanos, de cierta manera se vuelve y se va a hacer una prueba visible para cada miembro dentro de la iglesia. Termina siendo como un requisito en cada uno de los miembros dentro de la iglesia, ya que es el don de la fe en el corazón de los creyentes, lo que los va a llevar a aceptar la vida que Dios tiene para con cada uno de ellos e inclusive de nosotros mismos, si es que verdaderamente hemos creído. Una vez que Cristo habita en el corazón del creyente, a los ojos de la iglesia,
la vida de esta persona que está llegando se vuelve visible para con los que Dios ya ha llamado. Es solamente poder mirar esa obra que Dios está haciendo. Pero hermanos, esta obra, acuérdense, no es de Él mismo. Es Cristo mismo a través de esta persona. Y nosotros vamos a empezar a mirar cómo ahora esta persona se va a conducir. ¿Cómo llegó? ¿Cómo es que empezó a juntarse entre nosotros? ¿Cuáles eran sus pláticas? ¿Qué era lo que hacía? ¿Cómo se comportaba? ¿Sí? Pero ya después lo vemos transformado. Ahora sus pláticas son diferentes. Ahora deja de lado aquellas cosas en las cuales antes estaba aficionado, por las cuales quería hablar o se sentaba entre nosotros para podernos dirigir la palabra. Ahora pregunta por las cosas eternas. Ahora quiere seguir aprendiendo acerca de Dios, acerca de su palabra. Por eso es que, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, si Cristo realmente habita en el corazón de un creyente, ¿ustedes creen que realmente este creyente va a seguir viviendo igual que antes de venir al Señor? Es imposible. Imposible, imposible, hermanos. No se puede. Por donde quiera que lo veamos, no se puede. Porque es Dios mismo obrando en la vida del creyente. Es el poder de Dios que lo resucitó de los muertos espirituales, levantando y obrando en la vida de la persona. Debe de empezar a haber cambios. Y esos cambios, hermanos, son visibles para con la iglesia. Dice la Escritura, Lucas 16:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queremos ver esa parte en los nuevos creyentes que están llegando. Al principio, como dijimos, va a sacar lo malo, porque todavía hay cosas pequeñas que tiene ahí. Pero conforme la imagen de Cristo va renovando y transformando la vida del creyente, ahora eso malo va siendo desechado y ahora empieza a sacar esas buenas cosas, esas buenas intenciones, esos buenos deseos, buenos afectos que no vienen de él mismo, vienen por la obra de Dios. Porque se da cuenta y este corazón ha mirado a Cristo y ha entendido que es un hombre pecador y por cuanto ha pecado, ha fallado, en este caso a su Creador, está condenado a vivir una vida eterna en el infierno y por lo tanto necesita de un Salvador. Y este Salvador está ahí, al alcance simplemente de una oración, de una petición, simplemente en un deseo de poderle decir, Señor, perdóname, soy un hombre pecador. Ven a mi vida, transfórmala, cámbiala y ayúdame. Y este hombre va a empezar a experimentar esa gracia redentora de Dios para con él. Todo hombre, mis hermanos, que viene a Cristo no es avergonzado. Todo hombre que permanece en Cristo, hermanos, realmente es exaltado por causa de él. Es humillado entre los hombres porque lo van a empezar a criticar, porque le van a empezar a decir, porque le van a empezar a cuestionar. Es que tú antes eras esto, eras aquello, tú te comportabas aquí, tú hacías esto y demás. Sí, la pregunta es, hoy en día, ¿cuánto tiempo llevas sin hacerlo? Porque esa es la diferencia. Hay quienes están y viven en pecado toda su vida y no pueden salir de ello. Y hay quienes Cristo nos ha llamado, nos ha perdonado, nos ha libertado y ya no somos aquellas personas. ¿Quién nos podrá acusar si Dios es el que justifica? Él es, hermano, el que realmente nos dice, este es hijo mío. Él ha sido lavado, ha sido perdonado, ha sido transformado y cambiado por la obra de mi Hijo amado, de Cristo. Por lo tanto, no hay condenación, hermano. No hay condenación. La pregunta que debemos de hacernos, hermanos, al poder considerar esta palabra, de porque de la abundancia del corazón habla la boca, deberíamos de decir, ¿qué tanto de Cristo hay en tu corazón, si es que has creído? Ojo, no estoy preguntando qué tanto sabes de Cristo. No es qué tanto sabes de Cristo, sino que qué tanto de Cristo hay en tu corazón. ¿Qué tanto de Él está siendo transformado en ti? ¿Qué tanto de Él puedes ver al espejo y ya no puedes decir, aquí está ese hombre pecador que siempre se levanta conmigo? Sino aquí está aquel hombre redimido por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Normalmente, hermanos, los hombres cuando nos presentamos delante de otros hombres, decimos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, soy tal. Y presentamos nuestras credenciales, ¿sí? Soy el ingeniero tal, soy el licenciado tal, me dedico a esto, me dedico a todo. ¿Y sabes qué es lo último que saben estas personas de ti? Que eres cristiano. Es lo último que saben de ti, que eres cristiano. Y eso después de no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque tu primer credencial delante de los hombres debe de ser, soy cristiano. Por la gracia de Dios soy un cristiano. Y después de ahí, añádale todo lo que quieras. Licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor, lo que sea. Pero tu primer credencial delante de los ojos de los hombres es que eres un cristiano. Hermano, esta pregunta es importante, ya que la petición que Pablo está haciendo por la iglesia de Éfeso nos afecta también a nosotros hoy en nuestros días. Para que habite Cristo, ¿sí? Por la fe en vuestros corazones. Porque por medio de esa fe, hermano, es que tú vas a poder abrir los labios y vas a poder presentarte como alguien que realmente conoce al Señor. Tampoco te voy a decir que la primera vez que llegues te presentes, hola, ¿qué tal? Mi nombre, mi seudónimo en Cristo es cristiano y soy este. Sino que tu actitud, hermano, tu carácter debe de demostrarlo. Debe de hacerlo. Para que digan, esta persona es diferente. La palabra, hermanos, que usa Pablo cuando él está escribiendo y dice, para que habite, esta palabra habitar, hermanos, quiere dar a entender de alguien, esta palabra habitar quiere dar a entender a alguien que llega a vivir de manera permanente en un lugar. No solamente que llega de visita, es alguien que llega a ser una morada eterna en aquel lugar. Alguien que ha tomado la decisión de residir en ese lugar para siempre. Por lo tanto, cuando Pablo dice para que habite Cristo, Pablo lo que está diciendo, hermanos, es para que eternamente Cristo esté en tu corazón. No solamente un tiempo, no solamente cuando venimos a la iglesia o cuando nos reunimos para orar, sino para que en todo lugar, en todo tiempo, sea Cristo en tu corazón y puedas dar a conocer realmente la obra de Él mismo. La primera parte de la oración de Pablo llama a los creyentes judíos que son levantados por el poder de Dios, para que ahora alguien con ese mismo poder gobierne sobre de ellos perpetuamente. Y la manera de hacerlo es permaneciendo en ellos. Y esa es la promesa que Cristo dijo. Dice, yo me voy, sí, entre sus discípulos, pero dice el Señor, pero mi Padre os enviará a uno. Ese uno les recordará a ustedes que se quedan en este mundo mis palabras. Por eso es que el cristiano, una vez que es transformado, una vez que es cambiado, ¿qué es lo que nos recuerda, hermanos? Ustedes lo saben. Cuando nos queremos portar mal, cuando nos estamos desviando, cuando lo que realmente nosotros estamos aprendiendo y haciendo en ese momento no es correcto, hay uno que nos está redarguyendo. Hay uno que constantemente nos está hablando. Hay uno, hermanos, que nos está diciendo que no es así. Y no lo digo que tácitamente nos esté hablando al oído, sino que su Espíritu Santo realmente nos hace recordar las palabras de Cristo. ¿Cuáles son esas palabras, hermanos? Nosotros las hemos visto en toda la carta a los Efesios. Esas palabras es Cristo, ¿qué dice? Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales. Soy bendecido, soy escogido, soy redimido, soy sellado, soy fortalecido, he sido cambiado, he sido transformado. Y todo esto, hermanos, no lo merecíamos, pero Dios nos los dio. Cada una de estas palabras Dios lo ha hecho por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. La manera en la cual Pablo nos está llevando a poder entender esto es que
necesitamos que Cristo permanezca, orar para que nosotros pidamos para que Cristo permanezca en la vida de nuestros hermanos. Siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Siempre Cristo en la vida y en los corazones de nuestros hermanos. Porque ahí, cuando Cristo está en la vida y en el corazón del hermano, hermano, tú ya no ves al hermano. Tú ves la obra de Dios en el hermano. Y pese a lo que son o seamos como personas, nosotros no debemos desconsiderar la obra que Dios está haciendo entre nosotros mismos. Porque por algo prevalecemos, por algo seguimos, por algo el Señor nos está llevando a poder seguir siendo transformados. Puede ser que hasta hoy todavía no termine esa obra, porque nos da de su misericordia para poder seguir aprendiendo, para poder seguir buscando. Y en esto es que nosotros nos regocijamos también, porque hoy aprendemos algo más de lo que Dios nos ha dado. Y ahora eso lo llevamos ¿a qué? A poder seguir siendo transformados, a depender de Él. Es importante entenderlo, hermanos, que no es una casualidad que Pablo haya colocado el nombre de Cristo también dentro del texto. Dice, para que habite, es decir, para que permanezca eternamente Cristo. Él pudo haber puesto Jesús, ¿sí? Él pudo haber puesto Jesucristo. Pero Él dice para que permanezca Cristo en nuestros corazones. Después de indicarnos la perpetuidad de aquel que ha de ocupar su corazón en la vida del creyente, cuando cita para que habite Cristo, el nombre de Cristo nos debe de recordar precisamente esa conexión de la obra redentora de Dios para con su pueblo. No solo Cristo tiene el poder de libertarnos de la condenación del pecado, sino que también a través del Espíritu Santo puede recordarnos el propósito eterno de su salvación. Cuando tú ves a Cristo puesto en esta parte que Pablo está haciendo, lo primero que te debe de llegar a la mente es que Él es el Mesías. No es puesto cualquier persona, hermano. Él te pudo haber dado un ángel, como dicen por ahí, al ángel de la guarda, para que te guarde en tus días y demás y te guíe por buen camino. A los creyentes nos ha dado a Cristo, a su ungido, al elegido, al Mesías, al que vino a este mundo para vivir como uno de nosotros, pero sin pecado, al que fue totalmente molido y escogido precisamente para ser el Cordero inmolado. Aquel que estuvo entre nosotros, hermanos, es al que Dios nos ha puesto para que Él permanezca para siempre sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder perfeccionar toda obra que ha de presentarse delante del Padre. En este caso, para perfeccionarnos a nosotros. Para que ahora el que está siendo habitado por la persona de nuestro Señor y Salvador pueda hacer esa obra transformadora por medio de la cual Dios nos está llamando. Es Él, hermano. Es Cristo el que fue escogido. Tú lees la Biblia, Génesis, ves la promesa del protoevangelio y desde ahí ves a ese Cristo. Desde ahí estás viendo el plan eterno de Dios de poderlo poner hoy en tu vida, en el cual dice la palabra del Señor que indagaron aquellos profetas para saber en qué tiempo había de suceder todas estas cosas. Y dice Pedro, y estaban guardadas, reservadas para nosotros, para que las conociéramos. Ellos estuvieron con Él, pero decía mi hermano en la mañana, pero es más bienaventurado aquel que creyó y no vio. Somos más bienaventurados, hermanos, porque hemos creído cuando no lo hemos visto. No lo hemos visto con nuestros ojos físicos, hermanos, pero tenemos ojos espirituales. Y eso no quiere decir que mis ojos espirituales van a ver cosas sobrenaturales. Ojos espirituales que podemos encontrar a Cristo en su palabra. Podemos mirar, podemos escudriñar la palabra de Dios, podemos leerla. Y en la armonía de las Escrituras podemos describir y saber que Dios estaba obrando desde aquellos tiempos para preservar la línea de Cristo, traerla a nuestros días, mostrarnos su propósito de poder unir tanto a judíos y gentiles en un solo pueblo y llamarnos a nosotros hoy en día los que hemos creído.
Vemos todo su plan. Por eso no es casualidad que esa palabra esté ahí. Es Dios mostrándonos el plan. Si ha de habitar alguien eternamente en el corazón del creyente, es aquel que Dios ha escogido y puesto desde la eternidad, su propio Hijo, para que hoy su Hijo mismo sea quien lleve gloria al mismo Padre, a través de su Espíritu. Es importante hacer, hermanos, la siguiente pregunta. Todo esto que hemos hablado, ¿lo crees? ¿Crees que realmente Cristo puede hacer esto? Espero que lo creas, ya que se necesita de fe para poder ser partícipes de estas promesas. ¿Qué promesa? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Se necesita de fe. Podremos, o más bien, si creemos en la eternidad de Cristo y su obra de salvación, pero no crees que tenga poder para poder transformar tu vida, entonces estamos en este mundo, hermanos, y caminamos en esta vida de una manera coja. Proclamas a un Cristo que salva, pero que no tiene poder para poder salvarte a ti mismo. Hablamos de un Cristo que tiene poder para perdonar pecados y poder llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero aquel que proclama a Cristo no tiene este entendimiento y piensa que Él es alguien especial para poder hacerlo. Necesitas creerlo. Y una vez que pase esto, se vuelve visible delante de los ojos de la iglesia local. ¿Por qué? Porque dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque entre nosotros ya no hablamos las cosas que normalmente los incrédulos hablan, sino que hablamos las cosas eternas. Planeamos, hermanos, para la eternidad. Sembramos para la eternidad, no para mañana. Mañana va a traer, ¿qué? Su propio afán. Podemos planear para mañana, pero algo sale mañana y nos ocupamos en otras cosas. Y vemos, y cuando vemos y volteamos, decimos, y yo iba a hacer esto, y ya no me alcanzó el día. Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero es mejor poder sembrar para la eternidad, pues en Él, hermanos, es que tenemos estas promesas. Tampoco quiere decir, hermanos, que todo el día vamos a estar hable y hable y hable del Señor. Todo tiene su tiempo. Porque aún el trabajo, nuestras responsabilidades como esposos, esposas, como hijos, todo esto en el Señor también nos ayuda a poder vivirlo de una manera correcta. El esposo que sustenta, que provee, aun cuando no hable en ese momento de Cristo, está haciendo lo que Cristo está mandando hacer. El hijo que obedece, que se somete a los padres, que obra en la voluntad de Dios, aun cuando no hable precisamente de Cristo todo el día, en su obediencia al Señor, está proclamando el carácter de Cristo. Si fuese a hablar todo el día, hermanos, entonces había un problema con aquellas personas que no pueden hablar. Porque entonces diríamos, híjole, yo creo que el hermano no es cristiano. Porque no habla de las cosas del Señor. Es, hermanos, la obra de Dios en el ser interno de la persona. Eso nos va a llevar a mover realmente. ¿Por qué? Porque aún Pablo, cuando dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, igual la palabra de Dios no está puesta, o Pablo simplemente dijo, ¿dónde lo pondré en sus corazones? Pues sí, hizo una vida en sus corazones. El corazón, hermanos, simplemente demuestra que es todo nuestro ser, todo lo que somos. ¿Sí? Nosotros estamos donde nuestro corazón quiere estar. Hacemos lo que hacemos porque nuestro corazón así lo desea. Hablamos lo que hablamos porque en nuestro corazón está esto. Entonces, hermanos, cuando Pablo se dirige al corazón, es para que precisamente Cristo habite en ese corazón. Y ahora sí, para que de la abundancia del corazón hable la boca. Una vez que el corazón del hombre se vuelve esa habitación eterna para con Dios por medio de Cristo, su fe, hermanos, se fortalece. Su fe se robustece. Y esto va a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencia?
que los afectos y sus más íntimos pensamientos, dice la Escritura nuevamente, regresando a Efesios 3, versículo 17. En el versículo 18 dice, en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Estos dos requisitos que Pablo cita, hermanos, son, si nosotros lo podemos dar a entender, son la raíz y la base, ¿ok? Son la raíz y la base sobre la cual descansa el amor de Cristo para con los hombres. Y se van a derivar de su misma obra de salvación por los hombres. Esto significa, hermanos, que una vez que Cristo mora en el corazón del creyente mediante la fe, porque es el medio para que habite Cristo por la fe, ese es el medio. Si realmente yo creo que Cristo está habitando en mí, no solamente digo, bueno, pues ya me lo dijeron, no, es creerlo verdaderamente. Y esa fe nos va a llevar a vivir como Cristo mismo nos lo pide. Esto significa que una vez que Cristo mora en el corazón del creyente, mediante la fe, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo, hermanos. Si realmente creemos que Cristo está morando en nuestro corazón por medio de su Espíritu, va a pasar algo inevitable. ¿Qué es esto inevitable? La comunión diaria a través de su palabra hará precisamente que las raíces de nuestra esperanza y agradecimiento se extiendan hacia su persona. Y una vez alcanzada esta fuente de agua de vida, las raíces se van a fortalecer y extender cada vez más hacia Él. De esta manera, toda nueva raíz que se desprenda de ello, es decir, todo nuevo afecto en nuestro ser, va a ser llevado y encaminado a Cristo. De esta misma manera, Él mismo se convierte en nuestro cimiento, el fundamento sobre el cual se levanta toda nuestra doctrina. ¿Qué es lo que acabamos de decir, hermano? Cuando Cristo mora en el corazón del creyente, dice la Escritura, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pasa algo inevitable. Cristo viene a tu vida e inevitablemente tus deseos, tus pensamientos, tus afectos, tu corazón, toda tu vida, al tener comunión con su palabra, con la oración, con la iglesia y entre los hermanos, tu corazón como una raíz, imagina esa raíz que no tenían vida, ahora por el poder de la obra de Dios esas raíces cobran vida, pero ahora necesitan extenderse, necesitan de agua, de esa fuente de agua de vida. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? ¿Hacia el mundo? Nuevamente se van a secar. Necesitan dirigirse hacia la fuente de agua de vida. Y esa fuente es Cristo. Por eso es que Pablo nos está diciendo, arraigados y cimentados en amor. Porque una vez que las raíces alcanzan estos deberes cristianos a los cuales estamos expuestos, nuestro amor, nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro carácter acerca de Cristo va a ser ahora diferente. Ahora nuestras raíces que antes eran de amargura, de tristeza, de engaño, de violencia, ahora cambian. Ahora cada nuevo afecto que se desprende de esa raíz primaria de nuestro corazón, ahora va a ser encaminado hacia buscar la palabra de Dios. Ahora va a querer entrelazarse literalmente con su Escritura. Ahora lo busca. Y una vez que está enraizado totalmente a la palabra y a la obra de Dios, ahora se vuelve un cimiento estable, algo firme. No sé si has tenido la oportunidad o más bien para poderte dar una imagen ilustrativa de. Muy difícilmente creo que puedas abrazar un árbol y desprenderlo de sus raíces por tu propia cuenta. No se puede. Un árbol, obviamente digo un árbol grande, un árbol frondoso, no puedes desprenderlo. Aquellas pequeñas hierbas que vemos en la tierra donde las tomamos y las arrancamos, sus raíces son débiles. ¿Sí? Están tiernas. La tierra en la cual crecen estas raíces no es lo suficientemente fuerte para poderlas retener. Sus raíces tampoco están abrazadas a algo que pueda realmente sustentarlas, agarrarlas. Pero si tú intentaras
tomar un árbol de esos grandes, de los pirules que conocemos aquí, y lo abrazas y lo quieres desprender, ¿crees que lo harías? No se puede. Sus raíces son gruesas. Sus raíces son profundas. Sus raíces son fuertes. ¿Qué tanto de las raíces en tu corazón, hermano, están puestas o arraigadas a la palabra de Dios? Porque si no son lo suficientemente fuertes, va a llegar cualquier circunstancia, te van a desprender de ese lugar. Pero cuando el corazón está firme, hermanos, firme en el Señor, vendrá el pecado, vendrá la tentación, vendrán las pruebas, vendrá lo que sea, pero tu corazón se mantiene firme en este lugar. Firme. Porque ha encontrado la palabra del Señor. Porque ha encontrado realmente el sentido, en este caso, de la vida. Ha encontrado realmente un cimiento estable. Y ese cimiento estable está puesto por el amor de Cristo. No lo podemos entender y no lo vamos a llegar a comprender. ¿Cómo es que alguien nos ama siendo quienes somos? ¿Qué haríamos nosotros mismos en nuestro propio sentir, en nuestro propio ser interno? ¿Amaríamos a alguien que nos ha hecho daño sin conocer a Cristo? Difícilmente, hermano. Muy, muy difícilmente. Sin el Señor, amaríamos a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado, que se ha burlado, que se ha aprovechado de nosotros. Jamás lo podríamos amar. Tendríamos odio, ira en contra de esta persona. Y nosotros, hermanos, normalmente, cuando experimentamos y vemos nuestras vidas, somos, y cada uno se conoce, hermanos, no estoy hablando de nadie, obviamente, cada uno nos conocemos y sabemos quiénes somos. Y nosotros mismos sabemos si le hemos fallado al Señor. Y aún en ello, Cristo nos sigue amando. Cristo sigue permaneciendo y su amor es inalterable. Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Lo que Pablo quiere mostrar, hermanos, es que el amor de Dios es el resultado idóneo del mismo conocimiento de Dios. Por amor al Señor, si Él aborrece el pecado, en la obediencia yo como hombre me aparto del pecado. Eso que da a conocer de mí como creyente, que conozco a mi Creador, que conozco quién es Él y lo que ha hecho. Hasta aquí no vemos a Pablo pidiendo por las necesidades materiales de los creyentes. No vemos a Pablo ahí diciendo, hermanos, oren por el hermano porque necesita esto, llévenle y denle algo. No lo vemos haciendo eso. O por alguna situación en especial. Pablo pide que ellos pidan una iglesia verdadera, con miembros transformados por la palabra de Dios, en los cuales Cristo sea visible en la vida de cada uno de ellos. ¿Y con qué propósito hace estas cosas, hermano? Dice la palabra del Señor en el versículo 18, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Con este propósito es que lo está haciendo Pablo. Para que ellos puedan ser plenamente capaces. Y para esto, hermanos, nosotros desde ahí nos damos cuenta que conocer de Cristo implica nuestro intelecto también. No solamente nuestras emociones. No solamente el sentir bien, me sentí maravilloso, me sentí lleno. Es conocerlo también con el intelecto, con el razonamiento de poder entender lo que Cristo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Por eso dice, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es decir, lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios conforme a la Escritura y en la verdad de su propia voluntad revelada, debe de ser lo mismo que otros hermanos crean en otro lugar, en otras circunstancias, en otro momento y en otro tiempo. ¿Por qué? Porque dice, para que puedan ser capaces de comprender con todos los santos. Que hoy nosotros tenemos en el entendimiento de Cristo, se supone, hermanos, que nos reunimos como iglesia para crecer
en esta doctrina. Para que nadie se levante y diga, bueno, está bien, está perfecto, pero yo no creo todo lo que dice el hermano. Yo creo que esto es diferente, yo creo que esto es así, porque esto a mí me resulta y es mejor para que podamos vivir de una manera más correcta, en amor todos. El amor del hombre, hermanos, no es el mismo amor de Dios. El amor de Dios nos va a llevar precisamente a abandonar, a separar de aquellas cosas del error con la verdad. Y aun cuando el hermano piensa o crea que tenga la verdad, si no está conforme a la Escritura, hermanos, pues es un error. Como parte del cuerpo de Cristo, hermanos, recuerden que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, tanto judíos y gentiles estaban siendo llamados a ser plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo es tanto judíos como para gentiles. Y Dios no ama a unos más que a otros. Les otorga ciertos favores, pero en su amor Dios nos ama de la misma manera. Nos ama de la misma forma. Un solo Cristo para un solo pueblo. No es un pueblo y cada quien su Cristo. Bueno, si tú opinas eso, hermano, está bien, pero para mí Cristo es esto. Un solo Cristo para un solo pueblo. Y eso, hermanos, es de manera general. Pablo lo entendía, Pablo se los dio a conocer a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso lo recibe, la iglesia de Éfeso lo aplica. ¿Y cómo sabemos que lo aplica? Porque en Apocalipsis Cristo elogia a esta iglesia. En Apocalipsis Cristo sabe la labor que esta iglesia hizo, pero que más adelante, dice, se desvió. Dice, te enfriaste de ese primer amor. Por eso, hermanos, es que mantenernos en la doctrina, mantenernos en la verdad, en la palabra de Dios, es lo que aviva nuestros corazones, nuestra comunión. La palabra de Dios es lo que nos une, hermanos. Nuestro compañerismo conforme a las Escrituras. Dijimos un solo Cristo para un solo pueblo. Llegar a entender, comprender y aceptar. Esta extraordinaria obra de Dios para con los hombres se requiere de un corazón, hermanos, que sea gobernado por la palabra de Dios. Ese corazón necesita estar gobernado, necesita estar siendo llevado por uno, hermanos, que Dios ha puesto. Su labor no solo afecta a los santos de aquellos tiempos, sino que hoy también a nosotros que estamos vivos nos afecta. Y no solamente a nosotros, sino también a aquellos que vendrán más adelante entre nosotros. Porque nosotros, hermanos, al tener la doctrina, no nos quedamos con ella. No somos dueños de ella. No nacemos con el conocimiento. Lo adquirimos en el camino del Señor. Y ese conocimiento no puede morir con nosotros. Debe de ser llevado a poder ser compartido con aquellos que Dios nos permite tener. Debemos darlo a conocer. Así como ellos, hoy nosotros podemos tener esta misma luz en la que los efesios vieron a Cristo. Porque Cristo los amó de una manera inagotable, hermano, inagotable. Así como hoy mismo Cristo te ama de una manera inagotable. Su amor se extendió en toda dirección, en todo aspecto, en todo lugar. Por esa razón Pablo menciona estas cosas: su anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El amor de Cristo se ha extendido en todo lugar, hermano, en todo tu ser. No hay un lugar en donde el amor de Cristo, el amor de Dios, no se ha visto entre su creación. Aún entre aquellos que no lo conocen y le dan la espalda, el Señor tiene misericordia de ellos. Y cuando nosotros vemos ese amor para con nuestras vidas, vemos como Dios sigue teniendo misericordia también de nosotros porque nos amó. Su amor, dijimos, lo llena todo, todo completamente.
Por eso Él pone estas palabras: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto es lo que describe un cuerpo, un objeto, por así llamarlo. Su anchura, su altura, su profundidad. Todo nuestro ser, hermano, está lleno, si hemos creído, debe de estar lleno del amor de Cristo, porque Cristo nos ha amado en esa medida. Él no se ha retenido nada para sí mismo. Él lo dio todo y se desprendió de todo. Hay quienes estas medidas, hermanos, que ponen la longitud, la profundidad, la altura, la anchura, la comparan con el templo del Señor, en el cual, si nosotros vemos, el templo era el lugar donde estaba ¿qué? El pueblo de Dios. Porque su amor no solamente está entre nosotros, sino su amor también es para con todo su pueblo. Su amor, hermanos, de nuestro Señor es inagotable. Inagotable. No tiene un fin. No te lo vas a terminar, porque es inagotable. Es inescrutable, hermanos. Insondable. No lo podemos llegar a entender, a comprender, a medir, a explicar. Por eso es que es inexplicable, incomprensible e incognoscible. Decíamos hace rato, a veces, aun cuando los hombres pecan, cuando cristianos pecan, Dios tiene misericordia y los sigue amando. Y es un amor tan grande, hermanos, que no lo podemos entender. Aun cuando los hombres han querido indagar en ese gran amor de Dios a través de Cristo, es difícil e imposible para nuestra mente poder explicarlo. Lo podemos llegar a poder tener un cierto entendimiento de ello, pero no podemos llegar a explicarlo. ¿Por qué? Porque Dios me amó. No te amó a ti, ama a Cristo. A Él sí. A Él lo ama de manera perfecta. Pero Cristo murió por ti. Y ahora, ¿por qué es que Dios me ama a mí? Por causa de Cristo. ¿Y yo qué he hecho? Nada. Nadie hemos hecho nada. Aún el hecho de estar aquí reunidos escuchando la palabra de Dios es obra de Dios. Es causa de Cristo, hermanos. Es por esta segunda causa por la que las Escrituras nos permiten poder interceder para con los hermanos en la iglesia local. ¿Para qué dijimos? Para que habite Cristo por medio de la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento, mis hermanos, el amor de Cristo. El hombre en este mundo, Dios le ha proporcionado la capacidad, la inteligencia, el intelecto para poder hacer las cosas, para poder desarrollar hoy la inteligencia artificial, lo que se mueve y lo más novedoso en nuestros días. En su tiempo, el poder descubrir y hacer aportaciones a la ciencia, que esas aportaciones han sido la base para hoy. Sobre esa base, los otros hombres que Dios también ha permitido en este mundo se puedan subir sobre de ellos y poder seguir trabajando y experimentando estas grandes cosas. Aún con todo eso, hermanos, con hombres preparados, inteligentes, sabios en este mundo, aún, hermanos, estos hombres no pueden entender el amor de Cristo en sus vidas. Porque el amor excede todo conocimiento que hay en este mundo. Y el amor de Cristo es lo que excede cualquier conocimiento que hay en este mundo. Hombres preparados, hermanos, estudiosos, años en la carrera, años en las escuelas, haciendo doctorados, haciendo y preparándose, y no pueden entender que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Por eso es que el Evangelio, hermanos, es sencillo, porque es para gente sencilla, para
Obviamente el Señor le ha llamado, poder llamar a hombres letrados, pero son cosas que están puestas ahí, que los hombres no pueden entender. Pueden entender grandes cosas, grandes cálculos matemáticos. Podrán trazar y hacer esa parte de los estudios actuariales donde se necesitan muchas matemáticas, probabilidad, estadística y todo ese tipo de cosas. Pero no pueden entender que Cristo murió por ellos para salvarlos. Por eso es que Cristo excede todo conocimiento, hermano. Todo conocimiento. El amor de Dios en Cristo nos llama a nosotros simplemente a postrarnos delante de Él y agradecerle por este acto tan grande en nuestras vidas. Mis hermanos, oremos para que Cristo permanezca eternamente en el corazón de cada uno de los que hoy estamos reunidos, para que las raíces y los cimientos de nuestras esperanzas y nuestros afectos se entremezclen con el amor de Cristo y nuestras vidas sean un testimonio de salvación eterna. El amor de Dios nos permita bendecirles con un amor que lo llene todo en sus vidas. Y que el Señor les conceda la gracia también para aceptarlo y vivirlo en obediencia y amor de Cristo. Amén. Padre,